Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez a 1002. El día de hoy vamos a ver el tema de inducción y al final de la clase, si gustan, hablamos un poco ahí del examen para escuchar ahí sus opiniones. Pero entonces, eh, el material que está aquí en mediación es este que está por acá. Y vamos a pasar bastante ratillo, que creo que tenemos como 2 semanas, si mal no recuerdo, para el tema de inducción. En realidad podemos ver, aquí tengo la carta del estudiante, entonces a ver, le echamos un ojillo mientras la gente se conecta. Esta no era, entonces eso. Tenemos la semana 9 y 10 para ver inducción y sucesiones, entonces vamos a ir ahí poco a poco. ¿Okay? Inducción es bastante mecánico hasta cierto punto. Y sucesiones sí es como recordar un poco de límites, pero con algunas variantes. Entonces lo bueno es que ya uno tiene cierta noción de lo que hay que hacer en la parte de sucesiones. ¿Okay? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, sucesiones, vamos a irnos un poco más adelante de esta parte. Vamos a leer la definición de inducción. Pero bueno, voy a explicarles más o menos ahí en pocas palabras de qué se trata. Inducción es un método de demostración. ¿Okay? Es una forma de demostrar propiedades que predican o que están escritas, por así decirlo, o que dependen de los números naturales. Entonces, lo que vamos a ver es cómo demostrar propiedades de los números naturales o que predican sobre los números naturales con el método de inducción. ¿Okay? Entonces, el método de inducción en sí depende de dos cosas. ¿Okay? Depende, primero, de un paso base, o así le llamo yo, paso base, se le llama P sub 0 o paso inicial. ¿Sí? Y hay que ver que esa propiedad que depende de los números naturales es cierta, por así decirlo, para el primer paso. ¿Okay? Para, generalmente, empezamos los números naturales en 0, aunque no necesariamente podríamos iniciar, o la propiedad podría iniciar a ser cierta a partir de otro número que no sea 0. Pero ese sería el paso inicial. Y lo otro sería la parte B, que es lo que se llama el paso inductivo, es suponer que P sub n es verdadero, o sea que la propiedad para un valor n cualquiera es verdadero, y hay que demostrar que para el siguiente paso, para n más 1, también es verdadero. Es como un dominó, por así decirlo. Uno dice que si cae el n, debería caer el siguiente. Si uno logra demostrar estas dos partes, entonces puede demostrar por inducción la propiedad. Ahorita ya les hablo un poco más en cristiano con un ejemplo de qué se trata esto. Cosas muy, muy, muy importantes en inducción. La forma de escribir la demostración. Recuerden que es una demostración, entonces hay que escribirla con cierto detalle. Y esos detalles en el examen valen puntos. ¿Okay? Entonces, número 1. Bueno, ya casi les voy a poner un ejemplo, pero este es técnicamente como el resumen de qué es lo que hay que hacer. ¿Okay? Entonces, como dice, al demostrar P sub n por inducción hay dos pasos fundamentales. El primer paso, o el paso que se puede titular como n igual 0, ¿okay? Y hay que verificar que la afirmación es válida para n igual 0, o dependiendo de donde le digan a una donde empiece la propiedad. Y el paso inductivo, que también se puede titular como n implica n más 1. ¿Okay?
Y para explicar estas otras partes que vienen por acá, creo que lo mejor es utilizar un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo que está por aquí. Dice, use inducción para demostrar que para todo n en n se cumple esta propiedad. Vean que esta es la propiedad, o es una fórmula que dice que usted suma 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más bla, 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 bla. Entonces, bla, bla, bla. Más n. Esta suma tiene la fórmula n por n más 1 entre 2. Entonces, noten que esta formulita que está aquí depende de números naturales. Estos n son números naturales. ¿Okay? Esto ya difiere mucho de todo lo de integrales impropias hasta cierto punto y todo ese otro rollo. Este es un tema completamente nuevo, digámoslo así. ¿Okay? Me dice Michael que si esa es la de Gauss. Sí, esa es la fórmula de Gauss, don Michael. Vamos a demostrarla por medio de inducción. Esta también se puede demostrar de otra manera, que lo puedo ver ahí en un rato. Pero primero la vamos a demostrar por inducción. Muy bien. Entonces, a esta formulita, vean que le estoy llamando P sub n. ¿Ok? Entonces, todo esto globalmente, o sea, todo este conjunto, esta igualdad, es lo que llamo P sub n. Entonces, cosas importantes. Identificar qué sería mi propiedad, por ejemplo. ¿Qué sería P sub 0? P sub 0 sería escribir esta propiedad, pero en el paso 0, que es, como dice aquí, entonces noten que voy a poner dos puntitos. A este lado la propiedad en 0 sería 0. Y al lado derecho sería 0 por 0 más 1 entre 2, que también da 0. ¿Okay? Quiere decir que la propiedad es 0, que la propiedad es cierta en P sub 0. Eso es lo que quiere decir esta expresión de aquí abajo. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno hace en inducción es poner, bueno, prueba. Vamos a demostrar por inducción esta propiedad, o P sub n. Entonces, primero paso base, n igual 0. ¿Okay? Ponemos esto e intentamos demostrar esta propiedad para P con n igual a 0. ¿Okay? Y hay que escribirlo, por más trivial o fácil que parezca, uno tiene que verificar que esto se cumple, o sea, que se cumple, que la parte de la izquierda coincide con la parte de la derecha en ese valor. ¿Okay? Voy a hacer otro ejemplo con cómo escribir P sub 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si voy a escribir más bien P sub 1? Vamos a ver que había alguien que ocupaba. P sub 1 sería esta propiedad con n igual a 1, pero vean que la parte de la izquierda es una sumatoria, entonces voy sumando 0, 1. Entonces sería 0 más 1. Y paro ahí, porque como el n es 1, ya paro. Esa es la parte de la izquierda. Y en teoría eso debería ser igual a la parte de la derecha. La parte de la derecha es más fácil, en este caso, de poner, porque lo único que debo hacer es cambiar n por 1. Entonces me queda 1 por 1 más 1 dividido entre 2. 1 más 1 es 2, 2 dividido entre 2 es 1, y vean que me da tanto 1 en la parte de la izquierda como 1 en la parte de la derecha. Quiere decir que la propiedad es cierta en 1. ¿Okay? Así puedo ir escribiendo las demás, o sea, esto es una propiedad que sirve para cualquier n. Nada más les estoy mostrando cómo escribirlo. Generalmente la gente se pierde un poco en cómo interpretar este tipo de fórmulas. Me dice David que si hay que escribirlo del lado derecho y lo del lado izquierdo. Correcto, porque necesitamos ver que es igual, o sea, que la parte de la izquierda me da exactamente lo de la parte de la derecha. Las dos cosas son sumamente importantes.
Profe, ¿Sí? o sea, que a lo que me refiero es que, bueno, usted dice que hay que ser muy detallado con esto en el desarrollo, si entrara, digamos. Entonces, o sea, si hay que poner literalmente el lado izquierdo y el lado derecho como viene en el ejercicio, o solo con que lo hagamos así, nada más poniendo la fórmula, digamos. Cuando digo de esto que está aquí, es lo que le digo que es detallado. Ah, ok, ok, ok. ¿Ok? Gracias. Igual, ya casi le enseño en la autoevaluación también cómo escribirlo. Igual, a final de cuentas, hay que escribirlo como viene aquí en los ejemplos. ¿Ok? No hay mucha diferencia. Pero ya casi le muestro exactamente qué es lo que tiene que escribir. Entonces, algo bueno en inducción es que usted puede tener por lo menos un punto en el examen si lo escribe de forma correcta, porque eso es importante. ¿Ok? Me dice Michael, profe, suponiendo que el caso es demostrar que el logaritmo natural de n siempre es de infinito para todo n, ¿cómo tengo que empezar por cero? Se cae en el primer caso. En ese caso probablemente no se empezaría a demostrar en cero, sino en uno, don Michael. Eso se lo dicen a uno generalmente desde el principio o uno lo puede deducir. En el examen se los decimos. ¿Okay? Muy bien. Por ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Nada más si gusta lo cierra. Gracias. Ok. Entonces, otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos esta propiedad. Decimos, vamos a proceder a demostrarla por inducción y ponemos paso básico o n igual a 0 o vamos a demostrar que p sub n es cierto. Escribimos la propiedad en 0. Nos damos cuenta que 0 es igual a 0. Perfecto. Entonces se cumple. Seguimos al siguiente. En el siguiente decimos, bueno, n implica n más 1. Se puede escribir de esta forma. A mí no me agrada mucho escribirlo de esta forma porque no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Yo prefiero escribir un poquito de hablada y para eso me voy a ir a la autoevaluación. Creo que esa no la tengo demostrada. Creo que esa no está demostrada en sí en la autoevaluación. No, pero bueno, ahorita les muestro cómo lo escribo yo por acá. ¿Okay? Yo escribo un poquito más de hablada, que me parece un poco más sensato. Pero bueno, también se puede escribir de esta forma. Lo que quiere decir esto es lo siguiente. N implica n más 1 es, voy a suponer que el paso n es cierto. O sea, voy a suponer que la propiedad para n, esta propiedad que está aquí, que es la misma que teníamos al principio, vean que este es p sub n, los puntitos p sub n, es verdadera. Es verdadera. Verdadera. Okay. No me gusta que se escriba de esta forma porque no se entiende qué es lo que está pasando. Pero bueno, técnicamente es que suponemos que el paso n es cierto, o sea, p sub n es cierto. Ahora, hay que demostrar, eso es lo que significa esto, que el paso para n más 1 es cierto, o sea, dos puntos, que p sub n más 1 es verdadero. Hay que demostrar esta proposición. Noten que este es p sub n. Ahora estamos escribiendo p sub 1, p sub 2, p sub 3. Entonces, ¿cómo se escribiría p sub n más 1? Ah, bueno. Ya, como este del lado izquierdo es una sumatoria, ya no escribo esto hasta n, sino que lo escribo hasta n más 1. Y el lado derecho, como es una simple y llana fórmula, cambio todos los n's por n más 1. Aquí me quedaría n más 1 y n más 1 más 1, que es n más 2. Bien. Dicho esto, así escrito como está por ahí, bueno, ahorita les enseño una forma más bonita de escribirlo. Debemos demostrar esta propiedad que está por acá. ¿Okay? Esta suposición que hicimos se llama hipótesis de inducción y va a ser sumamente importante llamarla de esa forma porque luego la vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, hay que empezar a demostrar esta propiedad. Hay que demostrar esto que está por acá.
Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto que está aquí? Bueno, vean que es una igualdad. Se podría hacer de varias formas. Creo yo que lo mejor que se puede hacer en este caso es tomar la parte de la izquierda e intentar deducir cómo llegar a la parte de la derecha. Entonces, vamos a agarrar la parte de la izquierda. ¿Qué es esto? Aquí ya es la prueba. Aquí queremos poner prueba. Prueba. Okay. Entonces, tomamos la parte de la izquierda de lo que queremos demostrar. ¿Qué es esto? Okay. Podemos notar que desde 0 hasta n es exactamente la propiedad que teníamos arriba que suponíamos que era cierta, o sea, esta que está aquí arriba, la hipótesis de inducción. Entonces vean que todos los valores desde 0 hasta n me da exactamente lo mismo si sumo todos los valores de 0, 1, 2, 3 hasta n, me da n por n más 1 entre 2. Eso es lo que voy a utilizar. Entonces, como aquí tengo la suma de todos los números desde 0 hasta n más 1, agarro los primeros y los cambio por mi hipótesis de inducción. Importantísimo, indico cuándo aplico la hipótesis de inducción. Eso también vale puntos. ¿Okay? Como solo la parte en azul es la hipótesis de inducción, todo lo que no toco, que es esto, todo lo que no está dentro de la hipótesis de inducción, lo dejo exactamente igual. Bien. Y ya aplicada la hipótesis de inducción, hay que hacer algo con esta expresión para llegar al resultado que deseamos. Generalmente es algún proceso algebraico. En este caso, se sacó un factor común de n más 1 y se hizo una suma de fracciones. Y a la hora de hacer la suma de fracciones, vean que me quedó n más 1 por n más 2 entre 2, que es exactamente a lo que queríamos llegar. Entonces, acabamos de demostrar esta propiedad. Y listo, se acabó el ejercicio, eso es lo que deseamos. Suponiendo n, demostrábamos el caso n más 1. Eso es técnicamente lo que hay que hacer. Y esa es la famosa suma de Gauss. ¿Okay? Por ahí vienen algunos ejercicios. Voy a enseñarles otro ejemplo de cómo aplicar inducción. Y en mi opinión personal, por lo menos, una forma más bonita de escribirlo. Que tampoco es como que difiere demasiado del asunto, pero bueno. Voy a hacer un ejemplo con sumatorias y un ejemplo sin sumatorias. ¿Okay? Muy bien. Y aquí me voy a hacer uso de la autoevaluación. Las autoevaluaciones de aquí hasta que termine el semestre, técnicamente yo las hice yo. Ahí nadie metió mano que yo recuerde. Me ayudó Helen Alfaro a ver varios errores y demás. Pero estas entonces les vamos a sacar mucho provecho. Porque aquí esto fue lo que hice el semestre pasado. Ok, entonces vamos a demostrar esta propiedad que está por acá. Que la suma de todos los números impares hasta 2n menos 1 es igual a n cuadrado. ¿Okay? Esta es una propiedad que predica sobre los números naturales. Empezando en 1 en realidad. En 0 no, porque son todos los números impares. Muy bien. Ok, entonces aquí sería, tal vez aquí debería decir para todo n con n en estrella, o sea, distinto de 0. Bueno, más bien no empecé en 0, pero debe haberlo empezado en 1. No había ningún problema. ¿Okay? Eso lo puedo corregir. Entonces, más bien lo voy a corregir. Voy a poner aquí que lo tengo que corregir. Hago el cambio y se lo subo a mediación. Y así aprovechamos ¿cómo es que se llama? Voy a hacerlo de dos maneras, con P sub 0 y P sub 1. Pero es que ahí puse P sub 1, entonces debería empezarlo ahí. Aquí, como está escrito, debería ser P sub 0. ¿Okay? Y pues también puedo empezar en 0 en realidad. Si empiezo en 0, P sub 0 sería 0
Aquí no aparecería nada en absoluto y es igual a 0 al cuadrado. ¿Okay? Pero, como puse p sub 1, voy a corregir esta parte y vamos a escribirlo en 1. 1 es el primer número impar. Entonces me quedaría 1 al lado izquierdo. Igual, al lado derecho tengo una fórmula, entonces me queda 1 al cuadrado. 1 es igual a 1. Cierto. Check. ¿Okay? Entonces vean que estoy demostrando esta propiedad por inducción. Podría indicar que estoy demostrando por inducción, que estoy procediendo a demostrar esto por inducción. Escribo el paso base. ¿Okay? Digo paso base, P igual 1 y escribo la demostración. Me doy cuenta que es cierto. Perfecto. ¿Okay? Paso inductivo, parte 2. P sub n implica n más 1. Es lo que ellos ponían como n implica n más 1. No me gustaba tanto escribirlo de esa forma porque no se está poniendo como que estoy suponiendo que P sub n implica P sub n más 1. Pero bueno, también se puede. Y ahora lo escribo con palabras. ¿Okay? Escribo la parte que ellos decían hipótesis de inducción y habrían corchetes. Lo escribo con palabras para, en mi opinión personal, que sea un poco más fácil de entender para el lector. Entonces dice, suponga que P sub n es cierto. Es decir, ¿qué cosa es cierta? Es cierta esta propiedad, porque este es P sub n, entonces lo escribo. P sub n es lo que estoy diciendo que es cierto. Suponemos que esto es cierto, y a eso le llamamos la hipótesis de inducción. Ahora, hay que demostrar, esa es la siguiente parte, la parte que aparecía allá como HQM, hay que mostrar que P sub n es cierto, o sea que la propiedad para n más 1 es cierto. ¿Cómo escribo esta propiedad para n más 1? Bueno, como es una sumatoria, escribo la misma cantidad de términos y voy a sumar hasta el siguiente número impar. Vean que este es un número impar. Entonces, si tengo 2n más 1, perdón, 2n menos 1, el siguiente valor impar sería, bueno, en este caso podríamos cambiar n por n más 1 en la última parte. Entonces me quedaría 2 n más 1 menos 1. Distribuyo, me queda 2n más 2 menos 1, que es lo mismo que 2n más 1. Entonces esta es una forma de llegar a cuál es la expresión que debo sumar en el siguiente término. ¿Okay? Para P sub n más 1, en este caso 2n más 1. ¿Okay? Eso es la parte de la izquierda. La parte de la derecha, como es una fórmula, es bastante más sencillo. Solo cambiar n por n más 1 y me queda así. ¿Okay? Muy bien. Hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada, salvo hacer el paso básico, que vale puntos en el examen y hay que escribirlo. Entonces, toda esta hablada, paso base, paso inductivo, suponer que esto es cierto, llamar la hipótesis de inducción, decir qué es lo que hay que demostrar, no solo vale puntos en el examen, sino que así hay que escribirlo. ¿Está bien? O, como está en, ¿cómo es que se llama? En la lectura semanal, que técnicamente es lo mismo. ¿Okay? Nada más que aquí yo escribo un poco más de hablar. Muy bien. Hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada, técnicamente, porque esto era medio trivial. Muy bien. Dicho eso, vamos a proceder a la prueba. Entonces escribimos que vamos a demostrar la demostración. Escribimos que vamos a hacer la demostración. Perdón. Muy bien. Ahora sí, aquí empieza lo bueno. De ahí hay que ver que esta parte de la izquierda es igual a la de la derecha. Como son sumatorias, casi siempre se procede de la misma forma. ¿A qué me refiero de la misma forma? Bueno, tomamos los primeros n términos, que son estos que están acá, y a estos les aplicamos la hipótesis de inducción. Qué raro. Yo ya lo había corregido y no sé por qué no aparece. Pero bueno, no importa. Aquí debería haber puesto cierta marca diciendo que estamos aplicando la hipótesis de inducción. ¿Okay? A ver si hago las correcciones del caso. ¿Qué se me hizo?
Entonces, vean que estos primeros términos, entonces estoy tomando la propiedad esta que acabo de escribir, estos primeros términos son exactamente los de la hipótesis de inducción. Eso es igual a n cuadrado. Aquí está, n cuadrado. La parte de la derecha, recalco, no le estoy haciendo absolutamente nada, entonces la dejo igual. Y de ahí en adelante lo que hago es intentar hacer algún procedimiento algebraico para llegar a esta parte. ¿Okay? Noten que aquí nos queda n cuadrado más 2n más 1, que es una fórmula notable. ¿Cuál? N más 1 al cuadrado, que es exactamente a lo que queríamos llegar. Entonces vean que acabamos de demostrar que la propiedad P sub n más 1 es cierta. Llegamos desde la parte de la izquierda hasta la parte de la derecha, usando la hipótesis de inducción, que aquí me hizo falta escribir hipótesis de inducción, que es muy importante. ¿Ok? Muy bien, y así se escribe. ¿Ok? Si ustedes avanzan un poco en la materia, van a ver que siempre se escribe igual. Tenemos una propiedad que se llama P sub n. Vamos a demostrar un paso básico, ya sea empezando en 1 o en 0. ¿Sí? Utilizando que la parte de la izquierda tiene que ser igual a la parte de la derecha. Por otro lado, entonces suponemos que P sub n es cierto, aquí está, suponemos que P sub n es cierto, es escribir la misma propiedad, eso le llamamos hipótesis de inducción. Hay que mostrar que P sub n más 1 es cierto, escribimos la propiedad para n más 1 y empezamos a demostrar. Generalmente empezamos del lado de la izquierda, indicamos cuando aplicamos la hipótesis de inducción y después de ahí son puros procedimientos algebraicos. Hay muchísimos ejemplos con sumatorias, pero no es lo único que viene. Voy a irme, por ejemplo, también pueden, a veces viene escrito con símbolos de sumatoria. ¿Okay? Como aquí. No sé si todos recuerdan cómo escribir una sumatoria o qué significa esta expresión. Si alguien no lo ha visto o no entiende esta fórmula, me lo puede indicar en este momento y le ayudo. Pero bueno. ¿Perdón? Perdón, hola, mi gato. Ah. Cero estrés. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok, me dice Michael que no recuerda muy bien y que si puedo refrescarlo. Claro, con mucho gusto. No sé si, vamos a ver si en la semanal. Tranquila, aquí estoy, no se preocupe. En la semanal viene. Sí, aquí viene. Entonces vamos a repasarlo un poquito con esto. Entonces, a uno le pueden presentar una suma de varias maneras. Entonces, se lo pueden presentar escribiendo todos los términos. En este caso, A sub K más 1, A sub K más 2, bla, 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 bla. A sub M menos 1 hasta A sub M. O sea, le pueden escribir la suma ahí más o menos explícita o expandida. O se la pueden escribir con estos símbolos que están acá. Entonces, la sumatoria desde n igual k, vean que esto es un índice, ¿okay? Puede ser i, puede ser cualquier cosa, pero me dice dónde empieza, este k que está aquí abajito me dice dónde empieza, y el m me dice a dónde termina. ¿Okay? Lo que está aquí adentro es la fórmula de lo que voy a ir aplicando, depende de n, o sea, depende del índice en este caso. Y lo que vamos a ir haciendo es sumando término a término hasta llegar a m. Entonces, ¿cuál es el primer término? Con n igual k. Entonces, cambio n por k. Entonces, el primer término de esa suma es a sub k. Cuando ya paso k, sumo 1. Entonces, paso, no he llegado a m, entonces sumo 1. Ahora, n es igual a k más 1. Cambio kn por k más 1 y sumo. Como no he llegado a m, sigo sumando. ¿Okay? Entonces sumo el término a sub k más 2, a sub k más 3 y así sucesivamente hasta que n es igual a m. Con n igual a m me queda a sub m y ya ahí paro la sumatoria. Ejemplos más concretos serían los siguientes. Por ejemplo, aquí al lado derecho tengo la suma desde n igual k, perdón, o más bien desde k igual a 1 hasta 3. Vean que aquí lo único que se hizo fue cambiar el nombre del índice.
pero adentro lo que tengo es una fórmula que depende de K. Entonces voy a ir sumando desde 1 hasta 3. Entonces cuando K es igual a 1 me queda A sub 1 más, continúo porque no llego igual a 3. Ahora K no es 1 sino que es 2. Entonces sería cuando K es igual a 2, A sub 2 más, porque es un símbolo de sumatoria, K es igual a 3, entonces me queda 3. Y paro porque no hay más. Esa es una forma de escribirlo. Nótese, es súper importante porque eso va a ser usado muchísimo en la parte de inducción, que la primer parte, A sub 1 más A sub 2, es lo mismo que la sumatoria desde K igual a 1 hasta 2. ¿Ok? O sea, esta parte que estoy subrayando acá es la suma anterior. ¿Ok? Y yo puedo dejar este por fuera. Aquí está. ¿Ok? Entonces uno puede escribir las cosas en términos de sumatorias para hacer las cosas más pequeñitas o más grandes. En general, si tengo la suma desde K igual a 1 hasta N más 1, aquí tendría N más 1 términos. Pero si hago un término anterior, si sumo solo los términos anteriores desde A sub 1 hasta A sub N y dejo este por fuera, puedo escribir la sumatoria hasta N y luego poner el último término. ¿Sí? Esto es sumamente importante, lo vamos a utilizar montones de veces en la práctica. ¿Okay? Okay. Perfecto, aquí hay otros ejemplillos. Entonces, vean que tengo la suma desde n igual 2 hasta 6 de f de n. Lo único que uno va a hacer es ir cambiando los valores de n. Cuando n es igual a 2, f de 2, más. Cuando n es igual a 3, f de 3. Cuando n es igual a 4, f de 4. Cuando f es igual a 5, f de 5. Hasta llegar a 6. Okay. Si alguna vez han hecho algo en programación o han llevado principios de informática o lo que sea, se maneja igual que un for. Okay. Uno programa las sumatorias, la forma más clásica de programar una sumatoria es con un for. Desde for i igual a 1 hasta tal valor y uno declara una variable para sumar, etc. Tiene que ver mucho con programación. ¿Ok? Otro ejemplo, aquí ya tenemos una fórmula más explícita. Tengo la suma desde k igual a 3 hasta 5 de k a la 3. Vean que es la suma de los cubos, empezando en 3. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando k es igual a 3, cambio k por 3. Me queda 3 a la 3. Aquí está. Más k es igual a 4, 3 a la 4. Más k es igual a 5, 3 a la 5. Y paro porque hasta ahí debo llegar. Luego desarrollo esto utilizando las potencias y me da 351. ¿Okay? No sé si eso les ayuda un poco a refrescar la memoria o lo explico un poco más o doy algún otro ejemplo. Ahí don Felipe y don Michael. Ok, qué dicha Felipe, le quedó claro. Muy bien. Aquí intento ir despacio porque todo esto es sumamente importante entenderlo. Especialmente también las fórmulas de las sumatorias, porque esas las vamos a ver de aquí hasta que termine el semestre. Profe, ¿Sí? una pregunta. En ese ejercicio B, el segundo término no sería 4 al cubo. Ay, vamos a ver. Sí, 4 y más bien aquí está el verde, ¿verdad? Diría mi hermano. Aquí 4 al cubo y 5 al cubo. Sí, me disculpo. Sí, perdón. Estaba tan enredado en el asunto que se me fue. Sí, sí, tiene razón, porque lo que hay que cambiar es el K. Muchas gracias. Sí, recuerden que aquí lo que hay que ir cambiando es el K. Entonces me queda 3 a la 3. Luego, más. Ahora K es igual a 4, me queda 4 a la 3. Más 5 a la 3. En realidad eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Ahí, aquí sí lo escribieron bien. Voy a decirle a Jennifer que también haga el cambio por ahí. No son siempre, se nos van detalles. Página 3. Profe, ¿Sí? de la otra manera hubiera sido 3 a la K. Exactamente. La otra forma hubiera sido 3 a la K. Correcto. Muy bien. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Okay. Muy bien. Ok.
Técnicamente este dibujito representa el método de inducción. Uno lo demuestra para uno y uno, si se cae en n, el n más 1 tiene que caer. Técnicamente eso es. ¿Sí? Por aquí viene un ejemplo con sumatorias. Okay. En ese caso voy a hacer un ejemplo con sumatorias y voy a hacer la de los cubos. ¿Está bien? Hablando de todo un poco. ¿Okay? Y luego voy a hacer uno que no tenga que ver con sumatorias, porque a veces la gente al solo ver ejemplos de sumatorias cree que siempre hay que sumar en la hipótesis de inducción. Y eso no es cierto. ¿Okay? Pero entonces primero vamos y así vamos poco a poco. Entonces se quiere demostrar la fórmula general de la suma de los cubos. Si yo sumo desde k igual a 0 hasta n, ¿okay? Todos los cubos, cada cubo, quiero ver que esta sumatoria, que uno la puede expandir, en realidad ustedes podrían decidir no hacerlo de esta forma, sino que escribirlo como 0 más 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más, perdón, ahí por escribir tan feo, más 4 al cubo más puntitos, puntitos, más n al cubo. Y decir que esto es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven esto, podrían expandirlo si se les hace más fácil. Y así no tienen que lidiar con el símbolo de sumatoria. Entonces vean que esto lo expando. Estas dos cosas son exactamente iguales. Esta parte de acá y esta parte de acá. Aquí nada más lo expandí y lo escribí. Y a veces es más fácil, la gente lo ve más fácil demostrarlo de esta forma. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien. En este caso voy a proceder sin expandirlo. ¿Sí? Por lo menos al principio. Pero entonces, ¿quién es P sub n? Bueno, P sub n es esa propiedad. ¿Sí? Para n igual 0, yo tendría que escribir acá, entonces, la primera suma de los términos. Vean que sería la sumatoria desde k igual 0 hasta 0 de k al cubo. ¿Sí? Eso para n igual 0. Ese es el paso básico. Entonces, si tomo k igual 0, me da 0 al cubo. Hasta 0, paro ahí. Entonces me da 0 al cubo, que es 0. Listo, esa es la parte de la izquierda. Ahora, la parte de la derecha, ¿cómo la escribo? Bueno, cambio los n's por 0. 0 al cuadrado por 0 más 1 al cuadrado entre 2. Me queda 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces es cierto. ¿Sí? Recalco, esos son los dos puntos más fáciles de ganarse en este examen o a la hora de escribir cualquier cosa por inducción. Se ve trivial a veces, o uno dice, pero eso es evidente, no importa, tiene que escribirlo, ¿está bien? Súper importante. Más bien, entre más trivial, con mucha más razón escríbalo, porque es más fácil. Entonces son puntos ahí técnicamente que no hay que perder. Muy bien. Dicho eso, ya el paso básico, ahora aquí nada más hago un ejemplo de cómo escribir la propiedad, o les doy la recomendación de escribir la propiedad para P sub 2 y P sub 3, más que todo para que se vayan acostumbrando a los símbolos de sumatoria. Esto no tiene nada que ver con la demostración, es como un paréntesis. ¿Okay? Pero bueno, vamos al paso inductivo, que es P sub n implica P sub n más 1. O sea, vamos a suponer que el paso n es cierto y vamos a demostrar que el paso n más 1 es cierto. ¿Quién era P sub n? Pues la misma propiedad que ahí teníamos desde antes. Entonces esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Suponemos que eso es cierto. Ahora, hay que mostrar que P sub n más 1 es cierto. Entonces, lo otro que hay que hacer es escribir la propiedad para n más 1. ¿Cómo escribo esta propiedad que está arriba para n más 1? Bueno, voy a tener que sumar hasta el término n más 1. Entonces ya no sumo hasta n, sino hasta n más 1. Y la parte de la derecha, como es una simple y llana fórmula, cambio todos los n por n más 1. Y listo, esto es lo que debo demostrar. Si no tengo claro qué debo demostrar, todo lo que sigue está malo. Eso es un gran problema. Entonces escribir esto de forma correcta es sumamente importante. Los puntos en el examen
que tengan los puntos en el examen depende completamente de ahí en adelante de que esa fórmula sea correcta. ¿Okay? Si ni siquiera esta fórmula está correcta, no hay nada que asignarle ahí. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar partir de la parte de la izquierda y llegar a la parte de la derecha. A veces se puede proceder de otra forma. Por ahí más adelante van a ver algunas formas de demostrar cosas por inducción. ¿Ok? Pero en este caso, pues nada, tomamos la sumatoria de la izquierda y vamos a intentar pasar a la parte de la derecha. ¿Ok? A esta parte que está por acá. Lo primero que debo hacer es intentar ver cómo aplico mi hipótesis de inducción. Vean que mi hipótesis de inducción tiene un término menos. ¿Ok? Aquí tengo n más 1, aquí tengo n. Y yo quiero aplicar de alguna forma la hipótesis de inducción. Como dijimos acá, en semana 8, en la formulita que estaba acá a mano derecha, aquí, si tengo una suma desde 1 hasta n más 1, o podría ser 0, no importa, yo la puedo escribir como todos los términos hasta n más el último término. Vean que acá, esta suma, ahí tal vez lo puede haber expandido para que sea un poco más claro. Esta suma de acá, no sé si lo escribí aquí, vamos a ver, yo puse un trébol. ¿Qué se me hizo el trébol? Qué raro, yo creo que aquí ya estas cosas las había corregido. No sé si esa es una versión vieja de mi documento, pero lo voy a corregir. Ahí hay un trébol. Ese trébol lo que significa es que estamos aplicando una propiedad, que es esa que estaba ahí en las notas. ¿Okay? Voy a explicar este trébol y técnicamente es que vean que esta suma de acá es exactamente, lo que voy a hacer es expanderla, es 0 más 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más n al cubo, más el último término que sería n más 1 al cubo. N más 1 al cubo. ¿Okay? Esta suma es esto que está por acá. Ahora, esta expresión, esto de acá, es la sumatoria que tengo acá. Es la suma desde k igual a 0 hasta n de k al cubo. Más este último término que está aquí. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Eso es lo que había estado escrito aquí con el trébol. ¿Okay? Generalmente yo pongo aquí un simbolito y abajo, en una nota al pie de página o algo por el estilo, indico a qué se refiere. ¿Okay? Muy bien, ahí lo voy a corregir también. Página 7. Ahí lo corrijo y se lo noto. Lo bueno es que esta parte yo tengo el código fuente, entonces lo puedo corregir ahí rápidamente. Bien, dicho eso, ¿sí? Explicado cómo pasé de esta parte a esta, que eso ustedes también lo deben hacer en el examen. Ahora sí, esta parte de acá es la hipótesis de inducción. Veamos aquí arriba. ¿Sí? Esto es la hipótesis de inducción, entonces lo que hago es el cambio. Entonces, esta parte es exactamente n cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. Y el n más 1 al cubo queda ahí inmutable. A eso no le hicimos absolutamente nada. Vean que indico exactamente en dónde aplico la hipótesis de inducción. ¿Okay? Y listo. Ya por haber aplicado la hipótesis de inducción, debería utilizar algún tipo de procedimiento algebraico, fórmula, para llegar a la igualdad que queríamos, que es esta de la derecha. En este caso podemos sacar un n más 1 al cuadrado a factor común y nos quedan estos términos aquí adentro y hacemos una suma de fracciones. Factorizamos la parte de arriba, multiplicamos y ya nos queda a lo que queríamos llegar. Como ya llegamos a esto, ahí se acaba la demostración. ¿Okay? Listo. Eso es un ejemplo de cómo hacerlo con sumas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Okay? Bien. Voy a ver otro ejemplo. Vamos a ver si en la lectura semanal tenía uno que no fuera con sumatorias. Aquí hay un montón de ejemplos, entonces les recomiendo que lo lean. Aquí, recuerden, nada más en la lectura semanal, lo escriben un poco distinto. Entonces, el paso básico nada más lo ponen en un cuadrito,
Escriben el lado izquierdo, escriben el lado derecho, ven cuánto da. ¿Ok? No se nota que es igual a cosa, dependiendo de la fórmula que estén aplicando. Dicen que es cierto, ahí está. Y luego ponen n implica m más 1, escriben hipótesis de inducción de esta forma, hay que demostrar de esta forma. Para mí es muy escueto, pero es válido también. ¿Okay? Y otra vez, es el mismo truco. ¿Okay? Toman la sumatoria, la escriben hasta el término anterior, más el último término, ponen la hipótesis de inducción y empiezan a hacer sumas de fracciones o lo que sea que haya que hacer. ¿Okay? Eso se los encomiendo por ahí, porque hay bastantes ejemplos. Entonces lo pueden leer y en la próxima clase ahí escucho las dudas que tengan. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo aplicar inducción en otro tipo de fórmulas que no necesariamente sean sumatorias. Por ejemplo, en derivadas. Entonces uno puede demostrar fórmulas de derivadas. No sé si ustedes recuerdan, pero en Taylor habían algunos ejercicios, por ejemplo, con logaritmo o cosas por el estilo, que a uno le decían, calcule la fórmula general para cualquier n de Taylor de la función logaritmo. Centrado en 1 o algo por el estilo. Entonces yo les decía, bueno, generalmente uno debe llegar a una fórmula de la n más 1 derivada y cosas por el estilo y así. Pero uno como que la deduce, nunca la demuestra, ¿verdad? Pero en realidad uno debería demostrarla y eso uno lo demuestra con inducción. Entonces, por ejemplo, aquí hay una formulita, dice lo siguiente. Considere f de x igual a seno de x. Entonces, por inducción, demuestre que f a la 2k más 1 de x es menos 1 a la k por coseno de x. Esto dice que todas las derivadas impares de la función seno son exactamente menos 1 a la k, vean que el k depende del número impar, por coseno de x. ¿Ok? Solo por si acaso, recuerden que la segunda derivada es la primera derivada derivada. Y la tercera derivada es la primera derivada dos veces. ¿Okay? Muy bien. Entonces vean que esto ya no tiene nada que ver con sumas, pero también se puede demostrar por inducción. ¿Cómo se procede? Exactamente igual que antes. ¿En qué aspecto igual? Número 1. Vamos a demostrarlo para 0. ¿Okay? O el paso básico. Bien, como dice para toda n, deberíamos empezar en 0. Muy bien. Entonces, agarre esta fórmula así como está y cambie k por 0. Me queda f de 2 por 0 más 1 de x. Vean que 2 por 0 más 1 me queda 1. Sería f' de x. Esto es f' de x. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Listo. ¿Ok? Entonces, esto sería f' de x. Este es f de x. ¿Quién es la derivada de seno? Coseno. Esta es la parte de la izquierda. ¿Okay? La parte de la derecha sería, cambio k por 0, menos 1 a la 0 por coseno de x. Y menos 1 a la 0 da 1. 1 por coseno de x, coseno de x. Listo. Se acaba de demostrar que esta propiedad para k igual a 0 es cierta. Vean que ahí no había nada con sumatorias. Es una simple y llana fórmula. ¿Okay? Ese es el paso básico. Ahora, otra vez, n implica n más 1. Suponemos que la propiedad es cierta para n más 1, para n, perdón. O sea, la escribimos así como está. En este caso no es n, le pusieron k. Ok, pero eso es irrelevante, es un simple y llano índice. Entonces, por eso dice k implica k más 1, porque estamos basándonos en k y no en n. ¿Okay? Nada más es que en vez de manzanas son naranjas, pero es la misma cosa. Ok, entonces suponemos que es cierto el paso para acá, lo escribimos, esa es nuestra hipótesis de inducción. Hay que demostrar el paso k más 1. Pero entonces es tomar esta fórmula y cambiar k por k más 1. En la parte de la derecha no hay ninguna ambigüedad, cambio k por k más 1 y se acabó.
En la parte de la izquierda también cambio K por K más 1. Entonces me queda 2. Cambio K por K más 1. Me queda K más 1. Más 1. Distribuimos. Me queda 2K. Más 2. Más 1. Que me queda 2K más 3. Esto lo pueden hacer en una nota por aparte. Entonces le queda esa expresión. Esto es lo que hay que demostrar. ¿Ok? Vean que difieren dos términos. O sea, si esta es la primer derivada, por ejemplo, esta es la tercer derivada. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a demostrar esta expresión. Entonces escribimos prueba. Tomamos la parte de la izquierda. Aquí está la parte de la izquierda, es la 2K más 3 derivada. ¿Ok? Noten que, vamos a ver, David me pregunta, profe, ¿por qué debe definir en dos términos? ¿Por qué debe diferir en dos términos? En este caso, difiere en dos términos porque vea que pasamos de la propiedad, otra vez. Esta sería, dos puntitos, este es P sub K. Pero esta es P sub K más 1. P sub K más 1. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que tomo esta fórmula y cambio todos los K por K más 1. Entonces, si usted cambia aquí K por K más 1, queda 2K más 3. Por eso es que difiere en 2 en este caso. ¿Okay? Es por la fórmula en sí. No quiere decir que siempre va a diferir en 2. Eso va a depender de la fórmula que estemos demostrando. Muy bien, con gusto, David. Ok, dicho eso, vamos a intentar hacer la demostración. ¿Okay? Vamos a agarrar la parte de la izquierda, hay que empezar de algún lado. Entonces tomamos la función en 2K más 3, la 2K más 3 derivada, y vamos a intentar de alguna forma llegar a la hipótesis de inducción. ¿Okay? En este caso particular, la 2K más 3 derivada la puedo escribir como la 2K más 1 derivada dos veces, porque si yo tomo la 2K más 1 y la derivo una vez, me quedaría la 2K más 2 derivada. Si la derivo otra vez, me queda la 2K más 3 derivada. ¿Ok? Quiere decir que yo podría escribir esta fórmula como la 2K más 1 derivada. ¿Y por qué quería escribirla así? Porque esa es mi hipótesis de inducción. Y es la única hipótesis que tengo. ¿Ok? Y voy a aplicarla. Entonces agarro mi hipótesis de inducción, la cambio. ¿Ok? Aquí debería indicar que estoy aplicando la hipótesis de inducción. Y ya cuando la aplico, debo derivarla dos veces. Entonces agarro y la derivo. Si derivo esto una vez, el menos 1 acá es una constante, por lo tanto sale. Las derivadas sacan constantes, son lineales. Y la derivada de coseno es menos seno. Pero no debo derivar solo una vez, sino dos veces. Noten que aquí hay un menos 1. Si saco ese menos 1, me quedaría menos 1 a la k por menos 1. Menos 1 es igual a menos 1 a la 1. Mismas bases, sumo exponentes. Entonces me queda menos 1 a la k más 1. Y la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, acabo de llegar y demostrar la propiedad para k más 1. Me dice don Josué, profe, entonces en este caso se toma la parte de la derecha que es más sencillo de trabajar. En realidad estoy tomando siempre la parte de la izquierda, don Josué. Por ahora, estoy tomando esta expresión. Esta expresión la intento escribir como la parte de la izquierda de la parte anterior de la hipótesis de inducción y me cambio ahí después usando la hipótesis de inducción a la parte de la derecha y luego empiezo a derivar. No sé si me voy a entender. Perfecto. Qué dicho. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Okay.
Me dice Mariana, profe, no entendí por qué es K más 3 y no K más 2. Ok, ya voy hacia allá entonces. Vamos a explicar eso de nuevo. Es por la fórmula en sí. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok, vea que esto, voy a ponerle otra vez 2 puntitos. Esto es P sub K. ¿Okay? Entonces, escribamos P sub 2. P sub 2. ¿Qué sería P sub 2 utilizando esta fórmula que está acá? Entonces, vea que P sub 2 sería F de cambio. Vea que lo que tengo que hacer es cambiar K por 2. Entonces me queda 2 por 2, 4, más 1, 5. Me queda la quinta derivada de X. Debería ser igual a menos 1 a la K, pero en este caso K es igual a 2, a la 2 por coseno de X. ¿Por qué lo hago para P sub 2? Vea que P sub 2 da la quinta derivada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la parte de lo que hay que demostrar? Estamos intentando escribir P sub K más 1. Entonces, en la fórmula original, cambie K por K más 1. Entonces, vea que P sub K más 1 sería F elevado a la 2 y cambio todos los K por K más 1. Y me queda multiplicado por K más 1 más 3. Perdón, más 1. Esa es utilizando esta formulita que está por acá. Pero si multiplico me queda 2K por 2 más 1. Me queda 2K más 3. Eso es por la fórmula original que teníamos. Mi estimada Mariana. No sé si me doy a entender. Ahora sí. Ok, perfecto. Eso es muy importante porque a veces uno mete las patas. Entonces lo mejor es agarrar la fórmula original, sustituir los valores y ver cuánto nota. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esta parte. Vean que dependiendo de la fórmula se aplica una cosa u otra. Cuando eran sumatorias, intentábamos tomar los primeros n términos para aplicar la hipótesis de inducción y luego le sumábamos el siguiente. En el caso de las derivadas, bueno, pues en este caso, dada esta fórmula, tuvimos que derivar 2 veces. No siempre es solo derivar 2 veces, podría ser derivar una vez, eso va a depender de la formulita. No sé si hay otra por acá. No, no hay otra. Pero entonces voy a ver un ejemplo de la autoevaluación. Aquí hay varios. Creo que los últimos eran de derivadas, es este. Si es una versión vieja, puede que haya algún error por ahí, pero si es así, entonces lo que va a hacer es ir a corregirlo inmediatamente. Bueno, ahora al final de la clase. Ok, vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? En este caso me dicen, considere f de x igual a x por e a la 2x. Y eso implica que la n derivada es 2 a la n menos 1 por n más 2x por e a la x. O sea, hay que demostrar esta propiedad dada esta función. Entonces, lo primero es identificar quién es la propiedad que predica sobre los números naturales. Esa es esta que está aquí. Entonces, P sub n es esta, que la n derivada de esa función es exactamente 2n menos 1 por esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, primero el paso base. El paso base es demostrar que la primer derivada, que f' es igual a 2 a la 1 menos 1, que sería 2 a la 0. El n sería igual a 1, 1 menos 2x por e a la 2x. ¿Okay? Hay que demostrar que la derivada es exactamente esto. Muy bien. Vean que aquí, si yo tengo la función, ¿cómo hago para calcular la primera derivada? Valga la redundancia. Pues derivando. Entonces ahí no me estoy basando en la fórmula en lo más mínimo.
Nada más agarro mi función y derivo alegremente. Esta es una regla del producto. La derivada de x es 1 por esto sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e a la 2x, que es 2e a la 2x, y en este caso por x. ¿Ok? Ahí está. Ahora tengo que ver que esta derivada coincide con la fórmula, tomando n igual a 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, puedo sacar un factor común de e a la 2x. Me queda 1 más 2 a la x por e a la 2x. Generalmente, en este tipo de casos, uno llega hasta acá y uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? Yo necesito demostrar que esta derivada es igual a esta fórmula. Entonces, por otro lado, en una nota, agarre esto y escríbalo para n igual a 1. Cambia en 1, cambia 1 y cambia 1. Y se da cuenta que lo que a usted le dio a la hora de derivar es igual a lo que le dio la fórmula en 1. Y eso es lo que sucede en este caso. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y nada, la primera derivada coincide con la fórmula, entonces estamos con el paso básico. Bien, como les digo, dependiendo del tipo de fórmula, este tipo de procedimientos van a cambiar. A veces hay que sumar, a veces hay que multiplicar, a veces hay que derivar. Eso depende de la fórmula que uno esté aplicando. ¿Okay? Muy bien, pero la hablada es la misma y el proceso general es el mismo. Paso básico, luego escribo el paso inductivo, supongo que el P sub n es cierto, hay que demostrar que P sub n más 1 es cierto. Entonces volvemos al mismo rollo. Suponemos que P sub n es cierto y escribimos la propiedad para n. Eso le llamamos hipótesis de inducción. Luego hay que mostrar que P sub n más 1 es cierto. Entonces, importante, hay que escribir la fórmula para n más 1. En este caso no hay mucha ambigüedad. De ahí cambio todos los n's por n más 1, porque tengo tanto fórmulas a la izquierda como a la derecha. En vez de n pongo n más 1 al lado izquierdo. Y al lado derecho también. En vez de n pongo n más 1. N más 1 menos 1, n. N más 1 más 2x, pues sería n más 1 más 2x. Todo lo demás queda igual. Esto es lo que hay que demostrar. ¿Okay? Si tengo la n más 1 derivada, ¿cómo hago para llegar a la n más 1 derivada? Usando mi hipótesis de inducción. Vean que en este caso se procede un poco distinto. No estoy basándome o no estoy empezando en esta propiedad, sino que en este caso me basé desde la hipótesis de inducción. Hay varias formas de hacerlo. Aquí pude haber dicho que f n más 1, o sea que la n más 1 derivada, era igual a fn derivado. Entonces aquí aplico la hipótesis de inducción. Esa es una forma de hacerlo, que es correcta. Y es como lo hacen en la semana. En este caso yo dije, por la hipótesis de inducción, yo sé que la n derivada es igual a esto. ¿Cómo hago para llegar a n más 1 derivada? Valga la redundancia, derivando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Derivo a ambos lados. La derivada de fn más 1. Y la derivada de la parte de la derecha es una simple y llana regla del producto. Esta es una constante, o bueno, tomo esto como un solo término. La derivada de esto con respecto de x es solo 2. Me queda 2 por 2n menos 1. ¿Sí? Por esto sin derivar, más esto sin derivar, que es 2n menos 1 por n más 2x, por la derivada de e a la 2x, que es 2 por e a la 2x. Hago las leyes de potencias, esto se puede multiplicar, este y este se pueden multiplicar, mismas bases suman exponentes. 2n menos 1 más 1, me queda 2n, aquí está el otro 2n, saco a factor común, 2 a la n, y un e a la 2x, y hago un acomodo aquí. Entonces me queda exactamente la fórmula que quería utilizar. Vean la importancia de escribirlo de forma correcta. Aquí no estoy haciendo como igual, sino tomo esta propiedad, la derivo a ambos lados, por eso está la flechita y no una igualdad, y luego voy acomodando algebraicamente las cosas, ¿okay? Hasta llegar a lo que quiero demostrar. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería como en la semana, que es
agarro esta parte, escribo la hipótesis como la hipótesis de inducción derivada y luego empiezo a trabajar esto hasta llegar a eso. ¿Okay? Esa es otra forma de hacerlo. Pero hay muchas formas de escribir estas cosas. ¿Cómo se da cuenta uno de cómo hacerlo? Pues escribiendo o viendo ejemplos, haciendo ejercicios y casándose con alguna, la que usted más prefiera. ¿Okay? Yo preferí casarme con esta que está aquí, me pareció más sencilla. Pero bueno, de eso se trata. Muy bien. Y pues esto es todo lo que tengo que decir pues, de inducción por ahora. Hay muchos otros ejemplos. Les recomiendo verlos. No solo con derivadas, sino que por aquí hay algunos otros en la autoevaluación. Como este, que no dependen explícitamente de sumatorias. Bueno, aquí hay algunas por ahí, pero hay otros que son con identidades trigonométricas. No sé si hay alguno por ahí, pero bueno. Lo importante es que noten que no solo hay con sumatorias, sino que hay con otras, con otro tipo de propiedades. Lo que sigue son sucesiones, pero eso lo dejamos para la próxima clase. ¿Okay? Ok, voy a parar aquí. Bueno, vamos a ver qué dice Michael. Con casarse se refiere a que podemos usar un solo método para todas. Cuando digo un solo método, o sea, por ejemplo, usted se casa con la forma de escribirlo. Por ejemplo, yo me casé con escribir un poco de prosa. Paso base, escribir la hipótesis de inducción, ponerle P sub n. También usted puede casarse con esta otra forma de escribirlo, que me parece escueta, pero sí es válida. Aquí nada más pone K igual 0, K implica K más 1, escribe esto de esta forma. Eso se puede casar de esa forma. ¿Okay? O se puede casar con el método también. Por ejemplo, si son derivadas, yo hubiera agarrado esta señora que está aquí y la hubiera derivado 2 veces para llegar a la K más 3 derivada. Entonces pongo puras implicaciones. Esa es una forma de casarse para entrarle al ejercicio con sumatorias. Digamos, como casarse en el procedimiento. En este caso, también usted se puede casar con el procedimiento que tiene Jennifer aquí, que es tomar esta parte, escribirla como la parte anterior, derivar 2 veces y derivar 2 veces. Entonces, a eso es a lo que me refiero con casarme con un método. ¿Okay? O con la forma de escribirlo. ¿Okay? ¿Sí me entendió, don Michael? También con los símbolos de sumatoria, otra forma, por así decirlo, de casarse con eso es expandiendo la suma. Usted puede decir, no, a mí no me gustan esos cochinos símbolos de sumatoria, a mí me gusta expandir la suma. Entonces usted expande primero la suma, a eso le llama P sub n, y luego empieza a demostrar desde ahí. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí voy a llegar a la clase, entonces voy a parar de grabar un momento